Ok, la última vez estábamos checando lo que era el algoritmo del warping. El warping es ese efecto que parece, déjenme ver si aquí lo tengo, aquí, que parece como si estuviéramos envolviendo algo. No exactamente así, pero muy cercano, ¿no? Y la idea entonces es de que tuviéramos todos estos coeficientes por conveniencia. Lo que hicimos fue de que en el programa, en la notación de F, continuamos con G y H aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Para que no se confundiera con los contadores que siempre usamos para columnas y renglones. Entonces, estábamos justamente haciendo aquí en el diseño, aquí, creo que aquí nos quedamos, si no mal recuerdo. Dejen ver, ya tenemos todas nuestras variables. Aquí tenemos todas las variables. Creo que no hicimos la validación. Esta parte no la hemos hecho. Bueno, aquí tenemos las variables AE, BD, CF y J. Entonces era AE, BD, CF y J. Ok. Entonces, nada más vamos a hacer ahorita las validaciones en nuestros callbacks de cada uno de estos ediciones. Lo único que tenemos que hacer es de que sea un valor válido, ¿sale? No necesariamente positivo, negativo, no tenemos ninguna preferencia, ¿ok? Entonces voy a quitar esto. Solamente cuando nos dé un valor que no sea numérico, le vamos a poner un 1. De hecho, podríamos poner un valor de 0, ¿no? Para que empiece de 0. Y aquí vamos a poner el valor, por ejemplo, para esta se llama AE, nuestra variable, y ahí le vamos a guardar. ¿Ok? Luego, esto mismo, la misma validación, vamos a hacer para BD. Aquí. Ok, entonces aquí tenemos BD, BD, y luego tenemos la validación de CF. Aquí. Entonces la guardamos en CF. Y por último, la de IJ. Aquí está. Entonces aquí nada más le ponemos IJ. Ay, perdón, chicos. Está muy fuerte mis alarmas. Ok, entonces aquí sería el IJ y serían todas las validaciones, ¿no? Esto es todo. Entonces estos números
Tarda un poquito, ¿verdad? Pero sí reacciona. Es todo. Y la otra es de que vayamos a la parte de calcular. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda de esta parte de validación? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Está tranquilo esto, ¿no? Entonces, nada más en la parte de calcular, lo único que vamos a hacer, bueno, ponemos visible por ahí de eso de que estamos procesando, ¿ok? Y voy a abrir, aquí está, la función del warping, ¿ok? Entonces, en la función del warping necesitamos mandar en este formato nuestras variables, ¿ok? Necesita una imagen y una bandera. Entonces, aquí, una imagen y una bandera. Aquí le vamos a poner el warping. ¿Ok? Necesita la imagen de datos. No sé todavía si mandemos el rellenado. ¿Les parece que lo dejemos pendiente? Porque no estoy segura que necesitemos. Entonces, ahorita lo podemos dejar así. Entonces, datos y luego necesitamos mandar, era A, BD. Bueno, aquí podríamos generar unas variables así como temporales, ¿no? A es todo esto. A, B es el BD, C es el CF, D es esta también. Este sería mi D. Mi E sería D, más fácil. D es lo mismo que B. D, E es lo mismo que A. F es lo mismo que C. Y J. I es lo mismo que IJ. Y J es lo mismo que I. ¿Vale? Entonces, cuando mandemos llamar, aquí ya nada más le vamos a decir A, B, C, D, E, F, I, J. ¿Vale? Y el título va a ser un warping. Warping. Entonces aquí necesitamos A, A, B, A, B, C, D, E, F, I, J. Y aquí mandamos las variables, que sería A, B, C, D, E, F.
y J. Y lo vamos a escribir en una que se llame warping. Y ya. ¿Sale? Voy a poner acá para ver los valores que están dando. Y esta la voy a correr. Entonces podemos, perdón, era esto que queremos ver. Entonces aquí abrimos una imagen cualquiera. Entonces aquí nos está diciendo que A es 0.75. B es menos 0.25. C es 1. Y es 0. Así están los valores. Aquí estaría la transformación. Y por ejemplo, si le dejo positivo, ¿no? Ahora lo cambio los dos negativos. Creo que no se necesita rellenado, ¿verdad? Bueno, los que hemos hecho. Vean cómo quedó esta figura. Ah, aquí sí se rellenaría, vean. ¿Qué condición creen que tendríamos que ver para ver si se rellena o no? ¿Qué creen? No sé, la verdad. Yo pensaría que el coeficiente, si supera el 1, es cuando se va a rellenar. Fíjense cómo aquí hay varios que superan el 1. Y en los otros, aquí, por ejemplo, en esta, todos están debajo del 1 o el 1. ¿Sí ven? Aquí, 1 debajo del 1, 1 debajo del 1. Entonces yo pensaría que es eso. Entonces aquí lo que le voy a poner es si el máximo entre A, B, perdón, B, C, e I. Si el máximo de cualquier de ellos
es mayor a 1, mandamos rellenar. ¿Vale? Entonces aquí, con estos valores voy a mandar calcular y se supone que se va a tardar un poquito más por el rellenado. Se había tardado 5 segundos, va a ser mucho más. Sigue calculando. Profesora, ¿puedo ver el código en la parte Claro. capital, por favor? Gracias. Ahí tenemos dos opciones. La verdad es que se ve bastante feito lo que hice, porque saqué el máximo entre cada par, ¿no? Entre A y B, entre ellos y C, y entre ellos A. No era 1, era I. Y si el máximo de todos ellos era mayor a 1, pues entonces rellenábamos, ¿no? Ah, ok, ok. Eso es lo que estoy haciendo, porque ahí es cuando vimos que estaba sucediendo algo. Sigue trabajando esto, ¿eh? Están diciendo para su clase de acá. Muy lento. Les dejo ahí, mientras termina. La otra opción es ponerlo en un vector y sacar el máximo del vector, y ya. Algo así. Ya, terminó y sí rellenó, vean. Aquí está. Y el resultado del rellenado fueron 224 segundos. ¿Cuántos son 224? Casi 4 minutos. Y solamente rellenó el 8% de los píxeles. Así estaba sin rellenar. Y esto es con rellenar. Se ve bastante mono, ¿no?
Los flips ya los habíamos visto, ¿verdad? Ya quedó. Bueno. ¿Alguna duda de esto, chicos? Bueno, aquí están los otros flips que creo que eso ya los habíamos visto. Aquí están unas transformaciones. Bueno. Bueno, las composiciones de transformaciones tienen su base allá en álgebra lineal. Y lo que hacíamos allá era, si yo quiero que una transformación lineal sea su resultado, la entrada a otra transformación, a eso se le llama composición, porque estamos haciendo como una cadena de valores. Lo que ocurre en una transformación es la entrada para otra, y lo que ocurre en esta es la entrada para otra, y así sucesivamente. Y entonces a lo que se refiere es aplicar dos o más transformaciones, pero que sean consecutivas a una imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo a una secuencia muy grande de imágenes yo le quiero aplicar una secuencia de transformaciones con cierto orden? Por ejemplo, podría yo querer primero trasladar, luego rotar, luego regresar y luego hacer un zoom, ¿ok? Esa podría ser una composición. Ahora, cada una de esas transformaciones tiene dos opciones. Una, puede tener una matriz de transformación, o dos, puede tener una fórmula de transformación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Voy a regresarme a las transformaciones. Por ejemplo, la transformación de deformación no es una matriz, ¿están de acuerdo? O sea, para generar el nuevo valor de X y el nuevo valor de Y, no tengo que multiplicar por una matriz. Simplemente el valor que tiene X y el valor que tiene Y los coloco en esas fórmulas y me dice cuál es el nuevo valor de X y cuál es el nuevo valor de Y. ¿Ok? Ahora, cuando tiene una matriz como esta, entonces yo aplico la multiplicación de matrices y obtengo estas fórmulas, pero estas fórmulas son derivadas de la matriz que está arriba, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de que tenemos una transformación como esta, en donde tenemos una matriz, se le llama que es una transformación lineal, ¿ok? Aquí tenemos, esta es otra transformación lineal, esta es una transformación lineal, ¿ok? Esta también, esta también. Y esta también, ¿ok? ¿Quiénes no son transformaciones lineales? Las que no son, que no tienen una matriz, sino una fórmula directa. Es esta. Esa es una de las primeras que vimos no lineales, que es una transformación de deformación, en donde aquí lo que le estamos aplicando es cierto efecto dentro de la matriz, de la imagen, ¿ok? Entonces, el warping tampoco es una matriz lineal la que tiene, sino es una transformación que se da a través de una fórmula. Entonces sería no lineal este warping. Ajá. Los flips los dejo afuera porque en realidad es un procedimiento lo que estamos haciendo, no es en realidad
una aplicación de una fórmula. ¿Ok? Entonces, si yo lo que quiero hacer es primero traslado, roto, traslado, pero de forma negativa, y luego escalo, de acuerdo a la multiplicación de matrices, ustedes recordarán cómo era. Era, tomo este renglón por estas columnas y obtengo una matriz. ¿Sí se acuerdan de esa forma de hacer las cosas? ¿Cómo la obteníamos? Sí, sí. O sea, como renglón por columna, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí teníamos esta sucesión de transformaciones, ¿vale? Y podíamos obtener una nueva matriz que multiplicara esto para tener una matriz como condensada, digamos, que hiciera lo mismo que las transformaciones separadamente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer aquí antes de esto, aquí antes de la composición, aquí, voy a generar algo que se llame un resumen de transformaciones. ¿Okay? Y en este resumen de transformaciones vamos a poner ¿okay? Vamos a poner la transformación. ¿Ok? Lo vamos a poner si tiene una matriz y las fórmulas que maneja. ¿Ok? Nuestra primera transformación es su SX, SY, si no mal recuerdo. Voy a regresar. Estos eran procedimientos en realidad, ¿no? Hacer zooms de cierto tamaño. La primera transformación que vimos en realidad es esta. Entonces me voy a llevar esta y me voy a llevar esto. Aquí voy a poner entonces, estas transformaciones que están de este lado son las que solamente tienen fórmula y son no lineales. Aquí voy a poner no lineales. ¿Sí? Y estas que están al principio son transformaciones lineales porque tienen una matriz de transformación. Ahora bien, imagínense que yo necesito aplicar a una gran cantidad de imágenes una sucesión de transformaciones. Entonces, tengo de dos. O aplico a cada una de ellas esa sucesión, lo cual implica
un número determinado de tiempo en cada una, o hago una transformación que compacte en un solo punto las transformaciones que necesito para que solamente tarde un tiempo dado y no un tiempo más otro tiempo más otro tiempo de cada una de las transformaciones, ¿ok? Entonces, para este ejemplo que vamos a hacer, ¿cuál les gustaría hacer en una sola, en un solo paso? ¿Qué les gustaría trabajar de todas estas que tenemos? Escojan dos. Traslación, rotación, afín. ¿Cuál les gustaría? ¿Cuál les gustaría? La rotación. ¿Ok? Rotación. ¿Y cuál otra? Vamos a escoger dos. Inclinación. Muy bien. Rotación e inclinación. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo en donde vamos a hacer como primer punto rotación y como segundo punto inclinación. ¿Ok? Entonces, voy a traerme la fórmula de la rotación que justamente ya tengo aquí. Entonces me llevo esta, ¿están de acuerdo? Entonces, esta es la matriz de transformación de la rotación. A ese resultado de lo rotado, lo voy a inclinar. Entonces, de acuerdo a las reglas de las matrices, esta inclinación se hace posteriormente. ¿Sale? Entonces, esto es rotación. Esto es inclinación. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay dos opciones. Una, primero roto la imagen y luego la inclino, o hago una matriz. Permítame, por favor, tengo una llamada, permítame. Entonces, tengo las dos opciones. Primero roto y luego inclino, o hago una transformación que haga todo. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo esta fórmula, ¿ok? Y esta matriz que tiene aquí, la pongo de este lado, ¿ok? Todas las transformaciones que vaya haciendo, los pongo siempre de este lado, de este lado. O sea, si yo hiciera una tercera transformación, la colocaría de este lado, ¿ok? Entonces, ¿cómo dice la álgebra lineal que se hace esta matriz? ¿Están de acuerdo que una matriz de 3×3 por una matriz de 3×3, ¿de qué tamaño va a ser? ¿Cómo queda? Igual de 3×3, ¿no? Igual de 3×3. Entonces, necesito recibir una matriz de este mismo tamaño. Perdón, lo hice afuera. Aquí. Una matriz de 3×3 y entonces tomo el primer renglón. ¿Vale? Voy a marcarlo como cuando lo hago en álgebra lineal para que ubiquemos qué estamos haciendo. Estaríamos usando este renglón por esta columna. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico eso? La primera parte es coseno del ángulo, ¿están de acuerdo? 1 por coseno del ángulo.
¿Sí están de acuerdo ahí? 1 por coseno del ángulo más K seno del ángulo más 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa primera multiplicación? Sí, sí, sí. Va bien. Ahora, cambio de matriz y entonces digo menos seno del ángulo más K coseno del ángulo más 0. ¿Están de acuerdo? Y luego cambio de columna y digo 0 más 0 más 0, 0, ¿verdad? Todo es 0. Empiezo otra vez con esta, pero cambio de renglón. Entonces, cuando yo multiplico por este renglón, nada más va a sobrevivir el elemento que esté en medio. ¿Están de acuerdo? Porque todos los demás se van a multiplicar por 0. ¿Sí? Entonces, aquí me queda seno del ángulo, coseno del ángulo y un 0. ¿Ok? Cuando yo multiplico por este, va a quedar solamente el último elemento de cada columna. Entonces me va a quedar 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Cómo generé esa matriz? Entonces, cuando yo multiplico la matriz por estos elementos para saber cuál es la nueva X y la nueva Y, entonces, y, a ver, déjenme traer esta parte, permítanme. Entonces, digo, la nueva X es igual a X por esto. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser X por esto. Perdón, esto no me gustó. X por esto, más Y por lo que está afuera, más Y por esto, más 0. ¿Están de acuerdo? Y luego la nueva Y es X seno del ángulo Y X por esto, más Y por coseno, más 0. Entonces, estas fórmulas que tengo aquí hacen las dos cosas al mismo tiempo. Rotan e inclinan. ¿Sale? Esto que tengo aquí. Ok, ¿y cómo, perdón, Sí. igual me estoy regresando, pero cómo obtiene la matriz de rotación e inclinación? Esa ya es algo que le dan. O sea, aquí en las transformaciones, cuando las estábamos viendo, nos decían. Aquí. Esta es la fórmula de transformación para una rotación. Y de ahí despejábamos la nueva X y la nueva Y y la programábamos. Que es lo mismo que usted acaba de hacer, pero solo para la rotación. Acá está ya haciéndolo con la rotación e inclinación. Exactamente, ya a eso se le llama, estoy componiendo las dos transformaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo en donde primero rotemos, luego inclinamos y luego hacemos esto para ver si es cierto que es lo mismo. ¿Sale? Para esto no voy a usar una interfaz de usuario. Voy a hacer algo así muy sencillo. Aquí en nuestro...
A ver qué tenemos aquí que podamos usar. No, pues no hay nada. Entonces, voy a generar un nuevo programa. Entonces, voy a hacerle lo que siempre le hago. A limpiar todo. Y aquí voy a hacer la apertura de una sola imagen, ¿sale? Entonces, aquí en este, yo ya tenía cómo se leía a Lena. Entonces, me lo voy a traer. ¿Vale? Entonces, cuando rotábamos, ¿se acuerdan que necesitábamos rellenar? ¿Sí? G1, por ejemplo, bandera 1 es igual a rotar la imagen. ¿Qué ángulo le quieren hacer? 135. 125, cualquier ángulo, ¿sale? Y aquí vamos a mandar el valor de rotación. Ahora, nada más voy a abrir rotación para asegurarme que no necesito algo más. Nada más, ¿no? La imagen y el ángulo y la rotación. ¿Ok? Entonces, en este momento tenemos que rellenar. ¿Sale? Entonces, la nueva G1, bueno, podemos llamarle G2, la misma bandera, va a ser igual a rellenar usando G1, usando la bandera 1 y usando un lambda de 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que necesitábamos para rellenar? ¿Sí? Sí. Ahora voy a abrir la de inclinar. Inclinar, esta. La de inclinar necesita un valor de K. Un valor de K puede ser negativo de 0 a 1. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es inclinar el resultado anterior. ¿Vale? Entonces, G3 es igual a inclinar la G2 que ya estaba rellenada. Y aquí vamos a necesitar un valor de K. Por ejemplo, 25, ¿no? Un valor de K. Y creo que es todo lo que necesitamos para hacer la inclinación. ¿Vale? Entonces, esto que hicimos fue hacer sucesiones de transformaciones. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, esta función de rotación la voy a renombrar. Y le voy a llamar rotar inclinar. ¿Sí? Rotar inclinar. Entonces, ese rotar inclinar lo que va a necesitar es un ángulo, pero también un valor de K. ¿Están de acuerdo? Porque necesita los dos parámetros. Entonces, rotar e inclinar una imagen. Entonces, necesita el ángulo y necesita
Pensé que había dejado abierto inclinar. Inclinar. Ese es el valor de inclinación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer diferente? Necesitamos que estas fórmulas que tenemos aquí, las apliquemos allá. ¿Sale? ¿Quieren tomarle fotito a esto? Porque lo voy a pasar del otro lado para yo estarlo viendo. O se los actualizo como quieren. Ah, sí, estaría bien, por favor. ¿Sí? Entonces sería la diapositiva 73. La diapositiva 73. Ah, no es cierto, no es programa, es geometría. Ok, ya está actualizado, es la 73. Entonces yo la voy a pasar de este lado para estarla viendo mientras programo. Entonces, en esta de rotar e inclinar, ¿ok? Lo que tengo que cambiar es esta fórmula de la nueva X y la nueva Y. ¿Sale? Entonces, era X coseno del ángulo, pero aquí en vez de eso es X por coseno del ángulo más K por el seno del ángulo. ¿Ok? Y luego es más, en lugar de menos, es más. Más Y por. Y aquí sería menos seno más K por coseno. ¿Ok? Y la nueva Y es la X es J, ¿está bien? X por el seno más el Y por coseno. Este no cambia nada. La segunda parte. ¿Vale? Y todo lo demás lo vamos a dejar igualito. Lo único que estamos cambiando son 2 renglones. Bueno, de hecho, un renglón. ¿Sale? ¿Están de acuerdo con lo demás? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora en nuestro programa, en donde estamos haciendo esto, aquí le voy a poner, aquí estamos haciendo es una sucesión de transformaciones individuales. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y acá lo que vamos a hacer es una composición de transformaciones en una sola, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es G4, la bandera 2.
Es que no, se me hace que sí tenemos que rellenar. Bueno, entonces aquí vamos a decir rotar, guión bajo, inclinar. Y aquí vamos a mandar la I, vamos a mandar el ángulo y vamos a mandar el K. ¿Ok? Y después mandamos rellenar. Entonces, nuestra G5, bandera misma 2, rellenar la G4 con la bandera 2, con un lambda de 1. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer que nos presente en una sola figura las dos. ¿Les parece? Para comparar. Figure y luego subplot 1,2, 1. Y en la primera posición hacemos un image G3, título, sucesión de transformaciones. Y en la segunda posición mandamos el G5 y aquí le ponemos composición. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un tiempo de sucesiones. Y aquí un tiempo de composición. Y vamos a llamarle programa 15, composición de transformaciones. Así. Rellenar, no se llamaba rellenar, igual se llamaba rellenar imagen o algo así. Sí, era algo como rellenar IMG. Algo así, ¿verdad? A ver. IMG, tienes toda la razón. Entonces, rellenar, IMG, IMG. Ok, estos son los resultados. Derrotar e inclinar, este es el resultado. ¿Son iguales? ¿No son iguales? La de la derecha se ve más ancha. Se ve, ¿verdad? Miren, lo voy a hacer.
de 5. Nada más voy a hacer esta. Desde acá. Ok. La primera es la de sucesión. IMG composición, IMG sucesión. Ok. Esta la voy a abrir con un editor. Aquí les pongo. Lo único que hice fue quitarle las columnas negras, que son vacías. ¿Están de acuerdo? Viéndolo así, ¿sí se parecen o no se parecen? Sí, ahí sí. Lo que pasa es que puede confundir por ahí que tiene vacíos, ¿no? Pero en realidad sí estamos teniendo resultados similares. Claro, tendríamos que hacer una diferencia de imágenes para ver qué tanto nos parecemos, pero sí hay una gran similitud en los resultados. Y chequen los tiempos. En el primero te tardaste casi 6.6 segundos y en el otro 4.9. ¿Ok? Pero multipliquen esta diferencia en tiempos cuando trabajas con muchísimas imágenes. No, pues ya, de hecho, ya desde ahí yo considero que sí es como significativo. Desde ahí, ¿no? Y eso considerando que estamos rellenando. Y que esa es una parte muy pesada, ¿no?